Además lo hacía de una manera muy asertiva, que creo que es como se tienen que hacer las cosas, y no con estas como enfurecimientos que no ayudan en nada. Pero quería preguntarle cuál es la posibilidad de que la probabilidad de que en la apelación Kenji Fujimori consiga lo que quiere. Existen por lo menos, Patricia, hasta 3 probabilidades de cómo la sala en este caso va a decidir. La primera de ellas es confirmar la sentencia emitida por este tribunal. Debemos también señalar que este caso va a subir a la sala penal permanente que dirige el juez supremo César San Martín. Eso por un lado, la confirmación. Por otro lado, la revocación de la sentencia condenatoria y proceder a la absolución de todos quienes actualmente han sido condenados. Y una tercera opción también, el hecho de que se identifiquen algunos vicios dentro del juicio y también de la emisión de la sentencia condenatoria, lo que podría acarrear que la sala anule este juicio y proceda a señalar de que se realice un nuevo juicio. Así es que estas son las probabilidades y de acuerdo, como tú bien has señalado, al contenido propio de la sentencia condenatoria, yo creo que es altamente probable de que esta sentencia vaya a ser confirmada. Lo que sí no podría adelantar es los años de valoración a la que pueda arribar la sala pertinente, porque en este caso la sala ha cumplido con imponer 4 años y 6 meses y puede hacer de que la sala superior, en este caso de un tribunal de la Corte Suprema, reduzca también la sanción, porque el delito de tráfico de influencias, Patricia, puede ir de 4 a 6 años. Y hay algo importante también que señalar aquí, y es que si la instancia superior cumple con reducir la sanción, es decir, confirmar la sentencia condenatoria, pero reducirla a 4 años, esta sí ya puede ser plenamente suspendida. El día de hoy, habiendo llegado a la valoración numérica de 4 años y 6 meses, esta tiene que ser una sentencia cumplida a su cabalidad, privativa de libertad. Pero esas son las posibilidades, Patricia, que surgen de cara a una segunda instancia. Y la diferencia entre suspendida y efectiva es o te vas preso o cumples tu sentencia, porque no es que te han declarado inocente, pero en libertad restringida, digamos, porque tienes ciertos impedimentos, en fin, ciertas cosas con las que tienes que cumplir. La pregunta en este caso es, de ser así, entonces Kenji Fujimori y las personas que están con él no irían a la cárcel, pero sí cumplirían una sentencia en el sentido en que usted lo ha mencionado, doctor Carrión. Es curioso porque a Kenji Fujimori se le separa rápidamente del Congreso de la República, a él y a los Avengers, para que puedan enfrentar a la justicia si no el Congreso no los hubiera desaforado, por usar el término, ellos hubieran terminado de ser congresistas y recién la justicia tendría que haber podido hacer su trabajo, pero el delito por el que se les acusa y las pruebas por las que llegan hasta donde llegan no son ni menores ni menos graves de las que en este momento pesan sobre una cantidad enorme de congresistas que estarían intercambiando sus votos por exactamente lo mismo, por el favorecimiento de sus regiones y sus localidades en el presupuesto y en la dirección de recursos. Es impresionante cómo se actúa de manera completamente distinta en 2 momentos completamente distintos, ¿no? En el marco que tú acabas de señalar, Patricia, podríamos también nosotros resaltar el caso actual de los niños, ¿no? En el cual por votos se estaría también viabilizando las obras llegando al Ejecutivo, con las reuniones que habrían tenido los niños también con representantes del Ejecutivo o incluso con el mismo presidente, como es lo que se señala en las investigaciones que ya se está adelantando en la Fiscalía. Entonces, si uno traspola, Patricia, como el ejercicio que acabas de hacer, los fundamentos, sustentos de esta sentencia condenatoria, entonces tendríamos también muy buenos argumentos para justificar la investigación en la que están incursos los actuales congresistas de Acción Popular. Pero también en el caso de Kenji Fujimori hubo una discusión muy interesante, Patricia, acerca de la prueba prohibida, porque resulta que los mamanivideos habían sido cuestionados, su obtención y también su entrega, porque habrían sido manipulados, según lo sostuvo en algún momento la defensa, pero la sala descartó este argumento en atención a que habrían corroborado con las pericias oficiales de que los videos eran fidedignos, que no habría habido ninguna manipulación y que también estos serían corroborados o a la inversa con la declaración que en su oportunidad brindó Mamani, porque todos sabemos que ha fallecido a causas del COVID y que no pudo estar presente en el juicio para brindar también
su declaración. Así es que este es un argumento fundamental que tomó la sala y que señaló que en efecto esto podía corroborar las invocaciones de influencias no simuladas, como en el caso, por ejemplo, de Aurelio Pastor, ¿no? Sino más bien influencias reales, porque tenían llegada al Ejecutivo. Entonces, estos son los argumentos, Patricia, que tomó la sala para proceder a la emisión de la sentencia condenatoria. Increíble que no se tome en el Congreso esta vez ninguna medida, ¿no es cierto? A Kenji y Avengers lo mandaron a su casa de una patada, además la misma bancada fujimorista, y esos son obviamente temas políticos. Yo creo que además hubo mucho de venganza política ahí, independientemente, como lo dije al comienzo, de que los hechos se tienen que sancionar, pero hay que darles una mirada legal, que creo que es la que corresponde, y una mirada política. Esto fue instrumentalizado por la propia familia. Pues de alguna manera fue la bancada de Keiko Fujimori la que mandó a su hermano a la cárcel, básicamente, la que va a ser responsable de que Kenji Fujimori probablemente, porque no es necesariamente, termine en prisión. Ahora, la pregunta, doctor Carrión, es: ¿se cumplen los 4 años y medio completos? ¿Este tipo de delitos tiene beneficios penitenciarios? ¿Qué cosas no puede hacer Kenji Fujimori? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, no puede ocupar un cargo público? ¿Cuáles son las otras consecuencias que le acarrea una pena de esta naturaleza? Bueno, primero señalar que los 4 años y 6 meses es una pena que se le ha impuesto aún en una primera instancia. De acuerdo. Y de ser confirmada esta decisión, Patricia, en una segunda instancia, y que la sala revisora decida que en efecto los 4 años y 6 meses están correctamente establecidos, entonces vamos a observar de que en principio, al tratarse de delitos que están en el marco de corrupción de funcionarios, pues no procedería algún tipo de beneficio. Pero en este caso también ya la Corte Suprema ha señalado de que sí, en algunos casos cuando la pena no es sustancial, sí podría de alguna manera verse reducida esta sanción, porque también deberíamos de invocar el adagio jurídico, ¿no? De igual razón, igual derecho. Mira tú cómo ha sucedido con Antauro Humala, ¿no? Quien debía de salir de aquí a 2 años por un delito nada menos tan grave como el de asesinato, pero no podría salir alguien que, por ejemplo, ha cometido un delito de tráfico de influencias con una pena muchísimo menor como el de 4 años y 6 meses. Es que en este caso eso es lo que se va a tener que valorar, pero al día de hoy, por ejemplo, Patricia, todos los que han sido condenados pueden llevar una vida normal, es decir, las restricciones que se les ha impuesto es únicamente firmar mensualmente ante el Poder Judicial, señalar un domicilio, apersonarse cada vez que son citados por el Poder Judicial o la Fiscalía, pero todo esto está sujeto a cómo en una segunda instancia se va a resolver, que no va a ser tan pronto tampoco, ¿no? Porque también la sala ha señalado al inicio de la lectura de la sentencia que la sentencia en su integridad, porque también como tú lo has señalado ha sido un resumen, lo que nosotros en derecho conocemos adelanto de fallo, pero que el fallo en su integridad se va a notificar el día 25 de noviembre. Recién desde ese día van a ir corriendo los plazos, con lo cual haciendo una proyección temporal podríamos quizás estar esperando una sentencia en segunda instancia de aquí a 2 o a 3 meses, más aún teniendo en cuenta de que ellos no se encuentran presos, sino que más bien están libres, ¿no? Con una sentencia suspendida. Y hay que resaltarlo también, doctor Carrión, que por eso son ilustrativas las lecturas de sentencia, los resúmenes, el actuar de los jueces, para ver qué cosas consideran ellos importante a la hora de dar una sanción. Y, por ejemplo, se considera, porque además la ley te permite obviamente usar esos argumentos, que a alguien que no tiene antecedentes no se le pone la pena más alta. Y un aspecto que yo pensaba, bueno, acá más vale que paren las orejas todos los que han estado en componendas con el gobierno, porque primero alguien se está yendo preso por eso, ¿no? En principio, si es confirmada la sentencia. Y segundo, el juez pondera para no aplicarle la medida más alta el hecho de que siempre colaboraron con la justicia, de que estuvieron dispuestos a dar sus declaraciones cuando se les llamaron, que otorgaron toda la información que se les dio. Es decir, esto de yo voy y no declaro, o que no voy, o que hago mi videíto y mando al demonio a la fiscal de la nación, no es precisamente la mejor estrategia. Lo que estamos viendo con muchas de las personas allegadas al gobierno, incluido el presidente, que en fin, el presidente tiene otros argumentos, no digo que esté bien o mal, pero toda la gente que está a su alrededor que se envalentona como creyendo que eso le va a traer algún rédito, cuando es normalmente lo contrario, doctor Carrión. Es absolutamente lo contrario y contraproducente, Patricia, este tipo de actuaciones que, por decirlo menos, suponen cierta rebeldía ante la persecución pública.
querramos o no, estemos de acuerdo o no con alguna medida que haya tomado la Fiscalía, y en este caso en específico la Fiscalía de la Nación, uno tiene que demostrar un buen comportamiento procesal. El buen comportamiento procesal implica someterse a la propia investigación, aportar los documentos que se solicitan, brindar sus declaraciones, pero un mal comportamiento procesal, que también ya ha sido evaluado en múltiples requerimientos de detenciones preliminares o prisiones preventivas, es ese grado de rebeldía, de contradicción a lo que las autoridades vienen el día de hoy implementando. Por un tuit, Patricia, a veces se ha sustentado en una sala una prisión preventiva, y el día de hoy vemos de que, por ejemplo, las declaraciones que tú acabas de transmitir hace un momento de Betsy Chávez no aportan en nada a su defensa, ¿no? Lo que ella tendría que hacer más bien es dilucidar los hechos, coadyuvar a que la Fiscalía, si es que ella es inocente, y se presume naturalmente la inocencia hasta que no existe una sentencia condenatoria, es de proactivamente demostrar que los hechos no se subsumen dentro de los tipos penales que vienen siendo investigados, en lugar de más bien confrontar a la autoridad con lo que podría naturalmente interpretarse también con un ánimo perturbatorio. Y eso va a tener necesariamente que ser valorado en algún momento si es que la Fiscalía decide pedir alguna medida cautelar en contra de quienes son investigados. En el caso de los ex-Avengers o aún Avengers, Patricia, fue tomado esto en cuenta. Y el hecho también, adicionalmente a lo que mencionaste muy minuciosamente, el no tener antecedentes, es decir, no tener alguna sentencia condenatoria previa, lo que ha llevado a que también se suspenda esta ejecución de la sentencia, no solamente la reducción del máximo, quizás a un mínimo como es 4 años y 6 meses, sino también la propia suspensión de la ejecución de la sentencia, como todos lo hemos observado. Así es, no tener antecedentes, presentarse cuando los han llamado, no intentar fugar, eso que hay mucha gente que no entiende qué es lo que se tiene que hacer. Y me gustaría ya su opinión como persona que trabaja en el ámbito legal, doctor Carrión. Uno se puede quejar del accionar de la justicia, es absolutamente libre, la opinión no está sancionada, uno puede decir a mí no me gusta, no me parece que se está actuando mal, me parece que me están persiguiendo, lo puede decir, nadie está, no está prohibido criticar a la Fiscalía ni las sentencias judiciales, incluso si uno es una autoridad, pero estamos perdiendo las mínimas formas de cordialidad, de convivencia en el país. Todos tenemos, Patricia, el derecho de criticar las resoluciones judiciales y también las actuaciones o disposiciones fiscales. Es nuestro derecho, porque también puede darse el caso, Patricia, de que las autoridades estén actuando de manera irregular. Tal cual. Y eso tiene que ser advertido, tanto por quienes conformamos la opinión pública, los periodistas, etcétera, así como quienes directamente están vinculados o sometidos a esta investigación. Pero de ahí a promover algún tipo de contrario, perturbatorio para la propia investigación, existe ya un paso muy peligroso que no solamente pone en duda la actuación y el sometimiento a la investigación de quienes están siendo imputados, sino también de la propia democracia, ¿no? Porque se supone que en la democracia las instituciones tienen que ser respetadas más allá del nivel crítico que uno pueda desplegar dentro, por ejemplo, de estos ámbitos que ahora estamos discutiendo, o el medio que ha elegido la ministra Betsy Chávez del TikTok, etcétera, puede ella mostrar su disconformidad, pero no al nivel de invocar algunos adjetivos, algunos epítetos que en lugar de aportar a la investigación más bien complican su situación. De acuerdo, doctor Carrión. No podemos convertirnos en una sociedad bárbara, ¿no? Hay reglas de conducta, hay reglas que se siguen en función justamente de poder vivir en sociedad. Y una cosa que agrava profundamente la situación de la señora Chávez es que encima ella no es una ciudadana común y corriente, pues es una autoridad elegida con capacidad de representación y que además tiene un cargo en este momento en el Ejecutivo en el que sus palabras, o sea, que nos paremos cualquiera de nosotros a decir en la calle, el fiscal me parece un tonto, sí, es grave, pero que lo diga un ministro de Estado es gravísimo. A ver si entendemos que se puede discrepar con civilidad. Muchísimas gracias. Es muy grave, Patricia, y solo para complementar lo que sostienes, es de que ellos son portadores de todo un sector público. Así ¿no? es. Es decir, no solamente es Betsy Chávez como ministra o Pedro Castillo como persona, sino que al invocar algún tipo de adjetivo de perturbación a la investigación están dando un ejemplo a la sociedad y se supone que ellos están resaltando
toda la posición de un sector. Entonces es por ello que mientras más altas sean las autoridades, mientras mayor nivel tengan de ejecución en el ámbito público, mayores son las formas que ellos deberían de resguardar. Así es, la matonería no parece ser uno de esos ingredientes, no debería ser uno de esos ingredientes. Doctor Carrión, como siempre clarísimo, le agradecemos profundamente habernos atendido esta mañana. Que tenga usted un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenos días. Muy buenos días.